Ok, buenas noches, estimados estudiantes. Yo sé que acabamos de estar en la reunión en Meet, pero no sé qué pasó. Por algún motivo ya no se siguió grabando la clase, entonces yo les había dicho que iba a colocarles de todas formas el video para los que no se lograron conectar. Quizás alguien por error o quizás mismo yo le toqué el botón de dejar de grabar, entonces ya la máquina no la grabó. Pero bueno, pero sí debemos de seguir bien esas indicaciones, ya que las futuras clases, para poderlas hacer así, es necesario de que todos estemos conectados y que sigamos las indicaciones. Bueno, en la reunión vamos a hacer quizás una pequeña minuta de qué es lo que hablamos. Uno, pues hablamos acerca de los temas que van a venir en el parcial 2 y hablamos pues que viene a partir de lo que es la sociedad de personas. Y empezamos a platicar un poco la clasificación de las sociedades, desde ahí viene. Recordémonos que en la clasificación de las sociedades hay dos clasificaciones, valga la redundancia. La primera es las sociedades de personas y la número 2 es sociedades de capital. Las sociedades de personas son aquellas sociedades en las cuales la base primordial es la confianza. Es así como vimos ya dos clases de sociedades. La primera, que es la sociedad en nombre colectivo, que es aquella donde los socios participan solidaria e ilimitadamente de las deudas contra terceros. Y vimos también la siguiente sociedad, que es la que nos detuvimos un poquito más, que son las sociedades en comandita simple. ¿Por qué nos detuvimos un poco más en las sociedades de comandita simple? Esta sociedad es de confianza también, así como la primera, que son la característica principal de las sociedades de personas, que es la confianza. Pero, ¿por qué nos detuvimos más? ¿Por qué es tan interesante esta sociedad? Uno, este tipo de sociedad tiene dos clases de socios. Los socios comanditados y los socios comanditarios. Los socios comanditados son aquellos que no aportan capital y están a cargo de la administración completa de la sociedad. Todo lo respecto a lo que es administración, decisiones, todo lo que se maneja es exclusivamente de los socios comanditados. Ahora bien, los socios comanditarios, ellos no tienen absolutamente nada que ver con la administración y solo colocan el capital. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radicaría entonces en que los socios comanditados están en la administración de la sociedad, pero responden ilimitadamente con sus bienes ante deudas con terceros. Y los comanditarios responden únicamente con el capital que aportan. Ahora, empezamos a ver algunos problemas de que también los vimos en el laboratorio. Con respecto, yo les decía en una pregunta de laboratorio, miren, la sociedad Corona quiere asociarse con su sociedad, que es Virus y Compañía. Cuando yo les decía Virus y Compañía, estábamos hablando que era una sociedad de responsabilidad a nombre colectivo, perdón. O sea que todos los socios iban a responder solidariamente entre una deuda. Y yo les decía, el problema es de que el patrimonio es corto, pero el capital social es fuerte y está colocado completo. Y me empezaron a responder algunos, mire, yo me asociaría porque el capital es fuerte y por las deudas. Otros me decían, yo no me asocio porque es mucho la inversión. No entiendo todavía a qué se referían con la inversión, porque no tocamos nada de eso. Algunos me decían, es que mire, la reserva legal, o sea, sí es cierto, hay una reserva legal en cada sociedad, pero nosotros no hemos hablado absolutamente nada de eso. Entonces, sin embargo, pues
a la mayoría le coloqué un punto porque a los que me lograron dar a entender su idea. Pero a lo que quiero llegar es de que ambas son completamente necesarios, tanto el patrimonio como el capital social. ¿Por qué? Porque uno es garantía y el otro es liquidez. El capital social me está demostrando la garantía que se tiene para una deuda ante terceros. Pero el patrimonio me está diciendo cómo realmente la sociedad se maneja o cómo la sociedad va teniendo esa posibilidad. Imagínense que de qué sirve tener un capital social fuerte si no hay mucho patrimonio. Si no hay mucho patrimonio, lo que significa es que esta sociedad no vende. A lo que les quiero llamar la atención es que no nos enfoquemos en las deudas. Recuérdense que son sociedades de confianza y si usted se asocia con alguien es porque le tiene la suficiente confianza y nadie abre una sociedad para quebrarse, no que la abre para que produzca ganancias. Entonces, yo no le digo, no vea el capital social. ¿Cómo no? Véalo, porque es su garantía. Pero el patrimonio es la liquidez que una sociedad pueda tener, o sea, cómo se va moviendo. Imagínense que usted vea un patrimonio que tengan vehículos, que tengan inmuebles, que tengan cosas, quiere decir que la sociedad se maneja bien, o sea, produce ganancias, o sea, está bien. Entonces, es de tener bastante cuidado. Entonces, ¿a qué lo traemos esto a colación con las sociedades de comandita? De que unos dicen, yo les ponía en el foro, veamos cuál es la importancia, cuál usted decidiría, Y uno me dice, yo el comanditario, porque solo aporto y voy a responder únicamente por mi aporte. Entonces ya estamos pensando también en una quiebra. Ambos son completamente importantes. El comanditado, sobre él recae la responsabilidad de que esa sociedad florezca o que esa sociedad se maneje bien. Y el comanditado, si llega a hacer quebrar esa sociedad y tiene problemas, el comanditado va a responder por lo que él tenga, o sea, por sus bienes, mientras que el comanditario se quedaría únicamente con lo que ha colocado. Así es de que debemos de tener bastante cuidado con respecto a las sociedades. Entonces, esa es la sociedad de nombre colectivo y la sociedad de comandita simple. Ahora bien, ¿qué sociedad vamos a ver esta noche o qué sociedad vimos en la reunión? Empezamos a hablar acerca de las sociedades de responsabilidad limitada. Mire, yo les explicaba también de que no vamos a entrar tanto a fondo todo lo más minucioso de una sociedad, porque no corresponde por sus carreras, sino que tenemos que ver las partes más generales o en qué consisten este tipo de sociedades, así como ya hablamos las de nombre colectivo y las de comandita. Entonces vamos a platicar un poco acerca de lo que son las sociedades de responsabilidad limitada. Esta sociedad es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones. Ahí está una de las diferencias en nombre colectivo. En nombre colectivo decía, vamos a responder solidaria e ilimitadamente. La sociedad de responsabilidad limitada le dice, no, nosotros únicamente vamos a responder por el pago de nuestras aportaciones, nada más, no vamos a responder por otra cosa. Esa es la parte más básica de la sociedad de responsabilidad limitada. Los socios están obligados únicamente al pago de sus aportaciones. Ahora bien, cuando se constituye esta sociedad, debemos saber que la denominación social o su razón social debe de ir inmediatamente seguida de las palabras sociedad de responsabilidad limitada y su abreviatura SDRL. ¿Qué sucede si usted como notario y usted no se fija como dueño o accionista de la sociedad, si no le pone esa S
DRL, inmediatamente usted está haciendo esta sociedad, la está convirtiendo en una sociedad de responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria de todas las obligaciones. O sea, es de tener un gran cuidado al momento de que se va a constituir la sociedad. Tiene que ir con las abreviaturas SDRL. ¿Cuáles son las características de esta sociedad? Se excluye de responsabilidad personal a los integrantes por las deudas sociales, los que deben ser asumidos únicamente con su patrimonio social, que era lo que estábamos platicando. Únicamente se va a colocar por medio de su patrimonio. No va a tocar su patrimonio, sino que únicamente las aportaciones. El capital de esta clase de sociedad no lo medimos por acciones, sino que lo medimos por participaciones. Sus socios se benefician de la responsabilidad limitada frente a las deudas sociales, que era lo que habíamos platicado. ¿Cuáles son parte de las fortalezas de esta sociedad? Uno es que el capital social mínimo exigido es bajo. Estamos hablando que se puede constituir la sociedad con $2,000. La responsabilidad frente a los acreedores es limitada, o sea, únicamente es conforme lo que usted aportó. Y los costes de constitución, o sea, lo que cuesta, ya sea en impuestos, para hacer esta clase de sociedad, no es tan alto. Hay una relativa sencillez también en cuanto a los trámites burocráticos, tanto en la constitución como en el funcionamiento de la sociedad. El número de socios pues es mínimo, se puede constituir con 2 socios. ¿Cuáles son las debilidades de esta sociedad? Una de ellas, que es una quizás de las más importantes, es que las participaciones de esta sociedad no son fácilmente transmisibles. Su venta queda regulada por los estatutos de la sociedad y de la ley, teniendo prioridad de los restantes socios. Platicábamos de esto en la reunión cuando hablábamos también de respecto a si un socio se quiere salir de la sociedad. Si un socio quiere salirse o quiere vender, primero tiene que ver si alguien de los socios quiere comprar sus acciones. La venta no es tan fácil. La venta de este tipo de participaciones no es al portador o al que quiera, sino que hay un trámite. Platicábamos también de algo muy importante. Miren, la médula de las sociedades, de la constitución de las sociedades, es el acta de constitución. Ahí usted puede colocar absolutamente todo lo que quiera o todas las características de la sociedad, siempre y cuando sea sobre la naturaleza de la misma. Por decir algo, sabemos que si va a ser una comandita simple, van a haber 2 clases de socios, eso no lo puede modificar. Si va a ser una de responsabilidad limitada, sabemos de que únicamente van a pagar por sus aportes. Y si la vamos a hacer en nombre colectivo, sabemos de que va a hacer esto conforme va a responder solidaria e ilimitadamente. Pero en sí, esas son las generalidades de las sociedades. Pero en sí, todas las disposiciones que usted quiera colocar, eso va a ir exactamente en el acta de constitución. Eso es bien necesario. Cuando alguien va a ser el notario, les tiene que explicar bien todos los datos de esa sociedad y que usted esté de acuerdo con lo que está colocando. Entonces, una de las debilidades es esa, que usted no puede venir y vender rápidamente o dar sus participaciones a otra persona, sino que es conforme lo que regulan los estatutos de la sociedad y en eso se basa todo. También es una sociedad limitada, puede llevar a la medida de unos 40 días la constitución, o sea, en lo que se definen todas las pequeñas cosas. Las debilidades también de esta sociedad es que los socios responden
limitadamente. Entonces carece un poco de, no de veracidad, sino que carece un poco de confianza para asociarnos. Porque si el capital social es el mínimo, imagínense $2,000, ¿con cuánto vamos a responder? Únicamente por $2,000 ante una deuda mayor, entonces se vuelve un problema. Entonces esta sociedad carece también un poco de credibilidad, no credibilidad, sino que la palabra no es credibilidad ni confianza, porque ya está establecido, sino que no es tan apetecible para que la gente pueda asociarse. Bien, si platicamos un poco acerca de los administradores de la sociedad, podemos decir que aquí en la responsabilidad limitada pueden haber más de un gerente o más de un representante. Por eso dice el artículo 78 que la administración de la sociedad de responsabilidad limitada es confiada a uno o varios gerentes, quienes tienen el carácter de representantes legales de ella y pueden realizar todas las operaciones inherentes de la sociedad, salvo los que establezca la ley. Dicho de otro modo, podemos hablar que los gerentes son los encargados de la gestión de los negocios sociales y de la representación de la sociedad, lo que tenían los comanditados en la otra sociedad que vimos. El nombramiento de los gerentes o de los representantes debe de ir en la escritura de constitución de la sociedad, que ahí hablamos. Ahí se especifica cuántos son y ahí se especifica también si es uno o dos gerentes. El artículo 84 del Código de Comercio habla que la escritura constitutiva debe contener el nombramiento de él o los gerentes de los que han de llevar la firma social, o sea, el representante. El número de gerentes puede ser una o más personas. Y un dato importante, en la mayor parte de las sociedades, los nombramientos deben de estar inscritos en el registro de comercio para que se pueda tener validez. El artículo 25 nos especifica de las personalidades jurídicas de estas sociedades, de la mayoría de sociedades, y habla que la personalidad jurídica se perfecciona y se extingue por la inscripción en el registro de comercio. Esto era lo que hablábamos en el laboratorio. La premisa, la nueva persona de la personalidad jurídica. ¿Cómo nace? ¿En qué consiste la premisa? Que usted, al momento que inscribe la sociedad, usted le dando vida a algo nuevo. No le da vida cuando el notario se lo firma y se lo sella y le entrega el documento. Como bien me pusieron algunos, que fue casi una transcripción, un documento sin vida. Sí, es lo que yo les coloqué. Y efectivamente así es. El notario le entrega a usted esa escritura y le está dando un documento jurídico, pero sin vida. Tiene vida a partir de que usted lo inscribe en el registro de comercio. Ahí le da vida y también le extingue su participación. La disolución de las sociedades, pues, a diferencia de las del nombre colectivo, en este tipo de sociedad no se disuelve por la muerte de un socio. Se recuerdan que en las de nombre colectivo decían, se muere el primer socio, un socio y se tiene que disolver. En este caso no, esta sociedad le dice, mire, si muere un socio, ahí están los sucesores, o sea, los beneficiarios, los que quedan en lugar de él. Ahora, si ellos no lo quieren, pues simple y sencillamente, según los estatutos que coloquen en el acta de constitución de la sociedad, ahí pueden ellos fácilmente vender las acciones. Pero la sociedad no termina por la muerte de los socios, de un socio. También podemos ver parte de las facultades de los gerentes. Los gerentes tienen las más amplias facultades de decisión y gestión de los negocios sociales y en consecuencia pueden realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad,
con las limitaciones que se les imponga la ley. El uso de su firma social, es decir, representantes de la sociedad, corresponden todos los gerentes, salvo que en el contrato se limite. O sea, la firma, quien representa esa sociedad. Entre los derechos de los socios de esta sociedad, usted ya los había sacado también, están los derechos patrimoniales, que son a los de utilidad, al haber social, el derecho a ceder las partes y el derecho a percibir los intereses. Tienen derecho también al voto, derecho de administrar los negocios, derechos de información y de vigilancia. ¿Cuáles son algunas obligaciones? Aportar. Aportaciones principales, suplementarias, prestaciones accesorias y obligaciones de lealtad. Y ahí podemos ver también otras clases de obligaciones en el artículo 411. Yo les explicaba también en la reunión de Meet que tuvimos ahora que les voy a subir, aparte de este video, les voy a subir una presentación sobre este tipo de sociedad, donde ustedes van a poder ver un poco más tranquilo o desde sus casas cuáles son todas las características y las obligaciones y derechos que tienen los socios. Con esto pues nosotros estamos concluyendo lo que es la primera clasificación de las sociedades, ¿verdad? Haciendo un pequeño recordatorio, las sociedades se dividen en de personas y de capital. De personas, nombre colectivo, comandita simple, y esta de responsabilidad limitada. Particularidades de estas tres sociedades, todas son de confianza. Esa es la mayor característica. Son sociedades de confianza que deben de existir entre los socios. Aquí no importa tanto el capital, importa la confianza que se tenga para poderse desempeñar. Así es como nace la sociedad en nombre colectivo, en el cual le dice: todos los socios vamos a responder solidaria e ilimitadamente ante deudas de terceros. Nace la sociedad de comandita simple, que es una sociedad que platicábamos también, que es aún quizás más de confianza, porque hay personas, los comanditados, que únicamente ponen su experiencia, o sea, lo industrial, y otros colocan pues lo que es el capital. Entonces, estamos jugando con el capital de una persona y estamos jugando con el aporte industrial o lo maquinario, lo que sabe hacer la profesión de algunas personas. Y nace pues la sociedad que acabamos de ver, la de responsabilidad limitada, en el cual le dice: mire, somos socios, pero aportamos exclusivamente un capital limitado y vamos a responder por ellos pues de igual manera, limitadamente. Así es de que con eso concluimos esta parte. Vamos el día jueves a ver lo que es la sociedad anónima de capital variable, que es la primera de las sociedades de capital. La segunda es la de comandita por acciones. Recordando pues de que tenemos que cubrir esto, pues en el parcial vienen las 5 sociedades. A partir ya después que se hagan las evaluaciones del segundo parcial, entramos ya de lleno a lo que es el ámbito laboral. Ya todo lo que es la materia laboral, dejamos a un lado lo mercantil y entramos en materia laboral. Es muy necesario, señores, que participemos en los foros. El parcial posiblemente les decía que iba a consultar con las autoridades de la universidad si nos permiten que en vez de un parcial podamos hacer un trabajo. Si lo ponen a bien, pues entonces voy a dejar un trabajo de este tipo de sociedades, de las sociedades, pero de lo contrario, si me dicen que no, que debe de ser un parcial, entonces es muy importante que revisemos los foros, porque en los foros hacen preguntas y se discuten temas y yo veo que la mayoría no me participa. Entonces después yo lo veo reflejado ya en las preguntas de los laboratorios y los parciales, que es de lo que platicamos, y
ponemos cosas que las sacamos no sé de dónde. Así es de que, primero Dios, pues salgamos bien. Yo los insto a de que sigamos estudiando. Yo sé que no solo están estudiando, valga la aclaración y valga la redundancia, pero todos debemos poner de nuestra parte. El ciclo no lo vamos a perder. Tenemos que pasar este ciclo. Así es de que nos vamos a quedar aquí. Que Dios los bendiga y nos vemos o nos oímos el próximo jueves. Cuídense, bendiciones a todos.